Doy ahora la más cordial bienvenida a un miembro del Colegio Nacional y un gran conocedor de estos temas. Fue en su momento también secretario aquí en la capital. Felipe Leal, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, Oye, como siempre. oriéntanos, porque bueno, pues ahora hemos tenido este exabrupto, hay grupos gritando, fueran los americanos, además el 4 de julio, lo cual no fue particularmente hospitalario, pero una crítica, dice la jefa de gobierno, dice que están en contra de la gentrificación. A mí me sorprende, Felipe, porque la jefa de gobierno anterior, hoy presidenta de la República, presentó como un éxito aquello y decía que esta ciudad era tan atractiva, tan bella y nos estaba yendo tan bien que los extranjeros venían a vivir aquí. Ahora creo que tienen otra opinión, pero me sorprendió todavía más, no te quiero meter a la grilla política, sino que nos ayudes a entender el problema. Dice la jefa de gobierno que hay política de vivienda, y yo me pregunto si hay política de vivienda porque están preocupados o tan preocupados por el tema de la gentrificación. ¿Qué hacemos con la vivienda, arquitecto, y cómo organizamos la convivencia en la capital? Dos cosas, mi querido Leonardo. Primero, lo que hay que condenar es la xenofobia. Antes de pasar al tema, me parece terrible que en México se empiecen a manifestar cuestiones de esta naturaleza. Somos un país de asilo por naturaleza, hemos tenido migraciones importantísimas a lo largo de nuestra historia y no podemos tachar esto, no podemos tolerar. La xenofobia es un elemento totalmente reaccionario y nefasto, ¿no? Que hay que erradicar por diversas. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es lo primero que habrá que poner en alto, ¿no? Lo segundo, cuando se dice que hay una política de vivienda, no es cierto, porque si hubiera una política de vivienda, pues no se presentarían estos fenómenos. Lo que hay ahora es una visión muy miope del problema y muy localizada, creer que se va a resolver nada más en algunas colonias ese tipo de problema. No. Yo creo que sí hay una serie de efectos colaterales muy fuertes. Se tiene que desarrollar una política de vivienda y se ha hablado. No hay una política de vivienda integral. No hay un banco de suelo, que es lo que tenía que haber hecho la ciudad ya hace tiempo. Yo en el momento lo propuse. Un banco de suelo, el propio gobierno, las entidades públicas, hay muchos terrenos desperdiciados. Ustedes los pueden encontrar en diferentes partes de la ciudad. Lo que llaman los franceses los terrenos vagos, terrenos que no están aprovechados. Baldíos, ¿no? Oye, y un montón de vivienda desocupada. Recorrí el centro ese mismo día y hay manzanas completas, Felipe, sin utilizar. El centro de la ciudad está totalmente subocupado. Ha habido planes para habitar el centro y no se ha completado con una serie de servicios. Sí hubo esfuerzos con programas como Échame una manita, ven a vivir al centro, en fin, pero se tienen que completar y siempre he hablado con una serie de servicios. Entonces, mucha población joven que en algún momento sí se fue al centro, se llegó a repoblar hace como 10, 15 años, se salieron porque no encuentran con los servicios complementarios. Entonces, sí tienes que complementar. Tiene que haber una papelería, tiene que haber una peluquería, un salón de belleza, un supermercado. En fin, Y que no tengas un mercado a la entrada de tu casa, ¿no? Un mercado pues sí, ambulante o y una no tengan manifestación un día sí y un día también. nada más tiendas de conveniencia. Entonces, hay una serie se carece de una visión integral en cuanto a la gentrificación. No es un problema nada más. Tenemos pues también planes urbanos obsoletos que corresponden a otro momento del desarrollo de la ciudad, no es el actual. Entonces, son programas que se tienen que renovar con mucho mayor rapidez, pero es sumamente lento. Y después no pueden decir eso porque hay una corresponsabilidad de las autoridades ante el exceso de trámites. La tramitología llegas a tener hasta 52 pasos. Un alineamiento y número oficial que antes se tardaba un día, tú ibas y era más que te dijeran que tu propiedad está en la calle tal y tiene el número 54. No, antes era de un día, me tocó vivirlo hace 30 años, era muy fácil, lo podías tener. Ahora se llega a tardar meses y con una serie de filtros de corrupción que hay que comentarla. Entonces, la propia autoridad, la que ha generado en gran parte esta problemática porque se carece de una política de vivienda, se entorpecen los trámites, se ha paralizado mucho de la construcción en la Ciudad de México, ¿no? Por lo mismo, no hay un incentivo para desarrollar vivienda media, vivienda asequible para las jóvenes generaciones, para los jóvenes, para clases medias bajas, ¿no? En zonas urbanas que sí lo permiten. Entonces, se requiere un plan integral, no únicamente vamos a atender qué pasa en las colonias del Airbnb central de la ciudad de Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Escandón. No, hay zonas susceptibles de desarrollarse, aprovechar este suelo urbano y agilizar los trámites. Si no se agilizan los trámites, que hemos llegado a una parálisis, es una queja general. Se llegan a tardar hasta 2 años en autorizar una licencia. O sea, por una serie de trámites y trámites, estamos sobre reglamentados.
Esa sobrereglamentación ha llevado a la parálisis, a la inversión realmente de vivienda urbana asequible en la ciudad. Entonces son elementos que hay que equilibrar, ¿no? Y también en el sentido de que en esas propias colonias puede haber esta vivienda de clase media y clase media baja. De hecho, la Roma lo tiene, lo ha tenido en parte, la Escandón lo tiene. Conservar esa esencia sin sobredimensionar, sino de qué manera puedes tú facilitar ese tipo de vivienda. Y eso evitaría la gentrificación. O sea, no la evitaría del todo, esa se da en todo el mundo, pero hay ejemplos donde lo han hecho. Hay políticas en otros países que se ha logrado y no le hemos entrado a ese análisis muchísimo más integral, ¿no? Aprovechar suelo urbano. Y lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es tener un banco de suelo urbano, que sí lo puede tener. Y a partir de eso, tenerlo, poder abaratar o utilizar mucha vivienda y construcciones en deterioro. Tenemos un deterioro muy marcado en la ciudad. Se ve Y una ciudad absolutamente descarapelada. Yo me sigo preguntando si no hay créditos para hermosearla, ¿no? Pues yo me imagino que de cara al Mundial nos gustaría tener una ciudad un poquito más bonita, ¿no? Pintar mira, fachadas. Está todo hecho un desastre, arquitecto. se ha abandonado mucho la imagen urbana, hay que ver simplemente el centro, el desastre del centro, hombre. Se ha comido, ha regresado Lloras, el lloras en el centro. ambulantaje. O El sea, ambulantaje está desbordado en toda la ciudad. Frente a Palacio Nacional está ahí invadido Madero, a la Alameda, Avenida Juárez, las patias centrales, ¿no? El centro está Reforma destruido. ahora también, sí. Oye, y se ve la parte, digamos, más negativa, bueno, cada quien ve la parte que quiere, pero dicen la gentrificación desplaza, y sí, efectivamente desplaza, pero al mismo tiempo abre nuevas oportunidades. Yo soy nativo de La Condesa, y La Condesa, pues era una colonia que sufrió mucho la época esta de las rentas congeladas y todo lo demás, pero la Roma y la Escandón que la situabas, pues en aquella época recuerdo que Pérez Gay decía que era territorio al que las madres nos decían, no se les vaya a ocurrir a Escandón o a la Roma. Hoy han tenido una recuperación notable, o sea, no solo se puede hablar de los efectos negativos, ha tenido muchos efectos positivos la gentrificación. Roma, Romita, Juárez, la Romita también en parte, ¿no? El barrio de la Romita, la Juárez, la Cuauhtémoc, Anzures, en fin, todas esas delegaciones centrales que sí tienen realmente virtudes porque están en la parte del valle, planas de la ciudad y permiten una movilidad también alternativa, la bicicleta, Claro. las movilidades alternativas, el peatonal, el que estén a distancia corta, ¿no? El trabajo y que permita también el trabajo de las oficinas. Vida La pandemia no, social, está la gente ocupando las calles, los parques, ¿no? acuérdate lo que decía Borges, dice, la ciudad está donde en la esquina hay un puesto de periódicos, ya no están los esquinas de periódicos, pero que está el café, que esté el lugar donde se puedan reunir, que exista un parque, un espacio abierto. Y eso la tienen otras zonas que se puede ir extendiendo este fenómeno, porque hay este fenómeno también ya en colonias como La Portales, como Álamos, en fin, esto se ha ido extendiendo, la Narvarte, son colonias que tienen muy buena traza urbana, que sí hay suelo y que se permita ahí desarrollar vivienda asequible, con un banco de suelo, o si no con una serie de incentivos. En algún momento se dijo también que con Infonavit ya no se dedicara nada más a la construcción de nueva vivienda, sino que dieran créditos para la reparación de vivienda, para comprar viviendas añejas y que las pudieras reconstruir. Y no nomás Santa María, la nueva Santa María también lo ofrece. Son zonas que están siendo atractivas para estas nuevas generaciones urbanas, para los jóvenes, que puedan tener acceso a esa vivienda en el nuevo esquema que tenemos también demográfico, porque la familia nuclear, esa familia que existía todavía hace 40, 50 años, los dos padres con 3 o 4 hijos y algún familiar, ya no existe como tal. Hoy la vivienda se está utilizando, se está ocupando de una forma distinta, ¿no? Hay muchas personas ya mayores, de la tercera edad, los jóvenes, jóvenes parejas o los jóvenes que se agrupan, ¿no? Los famosos roomies, que comparten precisamente un espacio, los estudiantes, en fin, la gente divorciada, viuda, en fin. Ese esquema ya se modificó, Claro. entonces nos permite tener justamente espacios pues, de menor dimensión, pero para tener oportunidades en la parte central de ciudad, en las Yo creo que partes nos más. das una descripción muy útil que ojalá, por supuesto, ayude al debate en la capital, pensar en una política integral sobre el particular y ver los distintos ángulos. Arquitecto, como siempre, muy agradecido contigo.
Un abrazo, Dos. Leonardo, como siempre, y saludos Gracias. a tu audiencia. El arquitecto Leal, miembro del Colegio Nacional, retomando este tema. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.